Ali Alpa. Bienvenidos a la tercera edición de Ali Alpa. Hoy tenemos un primer informe sobre la situación de la mujer rural en el país, una serie de datos sobre esta situación. Tendremos también una entrevista con Laureano del Castillo, especialista en temas agrarios, para ver un enfoque sobre la pequeña agricultura y sus posibilidades, perspectivas. Y finalmente una reseña pequeña sobre el velorio de Hugo Blanco, dirigente histórico de la Confederación Campesina del Perú, realizado el último sábado de la semana pasada. En lo que viene, vamos a tener una serie de cifras referidas a la situación de la mujer rural, que nos servirán para tener una idea clara de esta situación, bastante deficiente por lo menos, por decir algo generoso. Estas cifras las hemos sacado del estudio Ser Mujeres Rurales en el Perú, indicadores claves para una vida digna, elaborado por Ingrid Zanca Vega para la Asociación Servicios Educativos Rurales, SER, del 2019, un estudio más que relevante, debemos decirlo. Según el último censo nacional, el del 2017, en el Perú hay 14.931.127 mujeres, o sea, 50,82% de la población total. 2.996.720 viven en áreas rurales, representando al 20%. Los 12 departamentos con mayor población rural son Cajamarca, Puno, Cusco, Ancash, Piura, La Libertad, Junín, Huánuco, Loreto, Ayacucho, Huancavelica y San Martín. El último censo nacional agropecuario arrojaba que 2.691.921 mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y conducen el 22,61% de la superficie agropecuaria nacional. Los hombres conducen el 77,4%. En todos los espacios geográficos, las mujeres trabajan más que los hombres, pues laboran 29 horas semanales a actividades remuneradas y 47 horas al trabajo doméstico no remunerado. Los hombres dedican 39 horas al trabajo remunerado y 21 horas al trabajo doméstico no remunerado. Según el Senagro 2012, el 26,6% de mujeres productoras agropecuarias no leen ni escriben. Esto es 3 veces la tasa de analfabetismo para hombres productores, 8,9%. Apurímac presenta la tasa más alta, 42%. Le siguen Ayacucho con 39,9%, Huancavelica con 37,5%, Cusco con 34%, Ancash con 31,9%, Huánuco con 31,8%, Piura con 30,5%, Cajamarca 28,4%, La Libertad 27,2% y Puno 27,2%. Estos 10 departamentos concentran el 86,6% de las mujeres analfabetas, dedicadas a la actividad agropecuaria. El Censo Nacional del 2017 ubicó a 11.889.721 mujeres de 12 o más años de edad en el país. De ellas, 7.957.361 son madres, o sea, el 66,9%. De cada 100, 11 son madres solteras. De 1.979.162 mujeres adolescentes de entre 12 a 19 años censadas, 127.017 son madres, 6,4%, generalmente a consecuencia de violaciones sexuales en el contexto familiar. De estas madres adolescentes, el 3,8% tiene entre 12 y 14 años y se encuentran, mayoritariamente, en regiones andinas. El 96,2% restante tiene entre 15 y 19 años. De las mujeres del ámbito rural que fueron entrevistadas en la última encuesta demográfica y de salud familiar, INEI 2017, el 64,1% declaró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero. El 60,8% sufrió violencia psicológica o verbal, 28,4% violencia física, 7,4% violencia sexual y el 59,6% fue agredido por un agresor ebrio, mientras que el 10,1% maltratado por terceros.
La Defensoría del Pueblo en el 2018 elaboró el informe Violencia contra las Mujeres, perspectiva de las víctimas, obstáculos e índices cuantitativos, en el cual confronta las cifras de la violencia con el análisis de discursos y creencias en relación al deber ser de las mujeres que justifican socialmente las agresiones y ataques contra las mujeres. Entre las afirmaciones más importantes que presenta dicho informe se identificaron: A. Las mujeres que descuidan a sus hijos merecen alguna forma de castigo por parte del esposo o pareja, 44,3%. B. La mujer que es infiel a su esposo o pareja debe ser castigada de alguna forma por él, 39%. C. Si una mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, merece alguna forma de castigo, 27,1%. D. Si se ve a algún varón golpeando a su esposa o pareja, debe ser porque ella hizo algo malo, 18,7%. E. La mujer debe permitir todo lo que su esposo o pareja le pida sexualmente, 14,10%. Otro gran problema asociado a la violencia contra las mujeres es la trata, que significa someter a las personas privándolas de su libertad con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos u otras formas. Puede darse en el ámbito interno o externo. Defensoría del Pueblo, 2017. Según el Índice Global de Esclavitud 2016, IGE, Perú es el tercer país en América, luego de Colombia y México, con mayor tasa de víctimas de esclavitud moderna y el 18º a nivel mundial. Si bien hay cada vez más mujeres ocupando un lugar de representación política en los niveles de gobierno nacional y subnacional, la presencia de la mujer aún es minoritaria. Y si analizamos cuántas de esas mujeres provienen de áreas rurales o son indígenas u originarias, el dato puede llegar a ser insignificante y hasta inexistente. En la entrevista de hoy estamos con Laureano del Castillo, especialista en temas agrarios, investigador del Centro de Estudios Peruanos CEPES. Bienvenido, Laureano. Gracias por estar acá. ¿No? Vamos a tratar en general temas referidos a la pequeña agricultura familiar, ¿no? Y en particular el tema de la mujer campesina, ¿no? Bien, ¿cómo ves el panorama de la pequeña agricultura familiar, Laureano, en Perú en el 2023, luego de los fenómenos climáticos que han ocurrido y que siguen ocurriendo? La agricultura familiar en el Perú es sumamente importante. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nos dice que el 97% de todos los productores agrarios hacen parte de la agricultura familiar. Es decir, pequeños agricultores, minifundistas, comuneros de comunidades campesinas y nativas, comuneras, que hacen parte de este conglomerado, pero además también pescadores, porque también hay pescadores artesanales. Y todos ellos nos proveen de alimentos, a pesar de las dificultades que tienen. Ya. Dime algo, Laureano. ¿Qué tanto es verdad que la agricultura familiar, la pequeña agricultura familiar, alimenta el país? Es bastante cierto. Es bastante cierto porque aunque el Ministerio de Agricultura sigue repitiendo que el 70% de la alimentación depende de la agricultura familiar, hemos hecho en CEPES algunos cálculos y no es tanto, pero de todas maneras es un 57%. Bastante alto. Que se complementa con pesca, que se complementa con productos industriales, con productos importados, pero este 57% es lo que nos permite a las familias peruanas seguir consumiendo alimentos buenos, de calidad, inclusive en la época de pandemia, ¿no? Porque mucha gente dijo en pandemia, ¿y ahora qué hacemos? No nos faltó el alimento. Y entonces eso es un esfuerzo que hay que reconocer. La sociedad lo hizo, pero después se ha olvidado, se ha vuelto a olvidar de los agricultores. ¿Y qué demandas tienen los agricultores de la pequeña agricultura familiar? Bueno, sus demandas son muy grandes. Recordemos que en mayo del 2019 hubo un importante paro agrario, claro, donde una lista muy grande de problemas que ellos habían identificado que el Estado no atendía durante décadas. Algunos se atendieron, otros se quedaron para estudio, para avanzar, y los problemas básicamente siguen. ¿Qué problemas tienen? Poco acceso a crédito, ¿no? El censo nos dice que solo el 10% de los 2.200.000 agricultores reciben financiamiento. Tienen
casi nula asistencia técnica y transferencia de tecnología. Siguen teniendo problemas de poca tierra y sobre todo falta de agua. Y ahora con el cambio climático este problema se está agravando. Porque o falta agua, y hemos tenido sequía hace unos meses que todavía está presente en el sur, o sobra agua, que es lo que ha pasado sobre todo en la costa norte y central del país. Entonces, ahí hay temas de infraestructura, de represamiento de agua para abastecer de agua en los momentos en que no hay y se necesita, porque plantas y animales lo necesitan. Y en general, diríamos, una política agraria que mire a la agricultura familiar más allá de declaraciones, de palabras, normas, leyes, que sea una cosa práctica con un apoyo como el que tiene la agroexportación. Yo tengo la impresión que los diversos gobiernos que han pasado y el actual miran la pequeña agricultura familiar como una agricultura de sobrevivencia. No le ven futuro. Y entonces deciden no invertir. Y solo atacan con programas sociales y cosas por el estilo. Es posible, es perfectamente entendible en una lógica que venimos, y recordemos que en el ideario de Perú Libre, en las elecciones del 21, uno de los puntos que había no era tanto apoyo a la pequeña agricultura, sino más bien a la exportación, seguir exportando. Claro. Y eso nos hace mirar básicamente al sector agroexportador, que tiene una serie de privilegios hace cerca de 25 años, desde la mitad del gobierno de Fujimori. Entonces, el famoso milagro económico peruano, el milagro de la agroexportación, se sustenta en una política sostenida por estos distintos gobiernos desde Fujimori, de apoyo en términos tributarios, pero también con otro tipo de medidas como promoción. El Estado promociona en el extranjero los productos de la exportación. Se necesitaría lo mismo para la agricultura familiar y lamentablemente eso no lo vemos. ¿Y qué crees tú que necesita el agro en términos de montos? ¿Cuánto necesita para reactivarse? Bueno, necesita cantidades sumamente grandes. El peso del presupuesto de la función agraria, como se le llama en términos presupuestales, es bastante bajo. Hay propuestas de leyes que hablan de hasta aumentarlo al 5% del PBI. Eso significaría multiplicar muchas veces el presupuesto, y la pregunta es, ¿a qué santos desvestimos? ¿A la educación? ¿Al transporte? ¿A la salud? Defensa podría ser, efectivamente, ¿no? Y racionalizar el gasto del Estado. Creo que ahí hay cosas muy importantes. No voy a mencionarlo, pero una experiencia que estuve trabajando en el sector público, nos proveían cada mes una cantidad de gaseosa de 2 litros, 3 litros, pads, resaltadores. Un poco de racionalidad en ese gasto significaría, así, juntando esos pequeños gastitos aparentemente insignificantes, una buena cantidad de millones de soles que podrían dedicarse al sector agrario. Pero además, defensa, que finalmente termina siendo un gasto inútil en un país que no tiene guerras hace tiempo, y también pues los impuestos, un poco volver real los impuestos en Perú, pues aquí no hay una carga impositiva real. Sí, se ha dicho muchas veces de que se va a elevar, y esto hay pequeños hipos y después volvemos a lo mismo. Fue el Pedro Frank en el Castillo, pero a Castillo le valió el tema, ¿no? Se miró por otro lado. Sí, el tema es que hay efectivamente muchas presiones en contra, ¿no? En principio nadie quiere pagar impuestos. Muchos dicen que aquí la carga laboral es muy grande, pero miremos en otros países y la carga tributaria es mucho mayor. Pero si el propio Fondo Monetario Internacional dice que subir los impuestos, ¿no? El Banco Mundial dice que subir los impuestos, ya fue. Y cualquier persona en su sano juicio, en un país con pocos recursos, donde hay una desigualdad muy grande en la distribución de ingresos y de la riqueza, tendría que decir lo mismo, ¿no? Aquí hay que repartir la torta de tal manera que todos tengan algo de beneficio. Claro. Y en términos de empleo, ¿cómo aporta la agricultura familiar al tema empleo, Laureano?
Bueno, las cifras oficiales nos indican que la agricultura, y sobre todo la agricultura familiar, es la que absorbe la mayor cantidad de fuerza de trabajo respecto a los distintos sectores. Me parece que estamos alrededor del 23-24%. Hay mucho de trabajo familiar, sin duda alguna, no remunerado. Si eso lo contabilizáramos, probablemente las cifras serían aún mayores, ¿no? Entonces, es un sector poblacional importante, es un sector que aporta a la alimentación, es un sector que conserva nuestra agrobiodiversidad, es un sector que cuida del planeta y encima es un sector que genera trabajo y no tiene la atención que debería de parte de los gobiernos. Y en la pandemia anterior, yo vi como diversos sectores regresaban a su comunidad a integrarse al tema productivo en la pequeña agricultura familiar, ¿no? Eso fue un elemento importante también, ¿no? Sin duda alguna, y puede haber sido una de las razones que explican que a pesar de la crisis pudimos seguir recibiendo del campo los alimentos que necesitábamos, ¿no? La gente se fue de las ciudades porque no habían condiciones realmente para vivir y usaron tierras que no se usaban, ¿no? En algunos casos con mucho esfuerzo, con un poco de agua, pero el cambio climático está poniendo eso en severo riesgo, para no hablar de otros problemas coyunturales como fue el de la ausencia de fertilizantes. Más que ausencia, la carestía de la urea, de la cual también nuestra agricultura es muy dependiente, y el gobierno no hace esfuerzos, a pesar de que hay una ley para promover prácticas de agroecología, que nos podrían ahorrar divisas, que podrían generar producción limpia, que podría evitar a los agroexportadores también problemas para la entrada de sus productos por la presencia de pesticidas y herbicidas. Sí, tiene todas las ventajas del mundo y yo no sé por qué el gobierno no entra al tema, ¿no? Hay demasiados intereses, como en muchas otras cosas. Sí, no. Sin duda. Una lástima que haré. Y la mujer en la pequeña agricultura familiar, Laureano, bueno, es todo un tema que dos machirulos tengamos que ver el tema de la mujer en la pequeña agricultura familiar, pero también es un tema, creo yo, de hombres. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, ¿cómo ves el tema de la mujer en la pequeña agricultura familiar? Bueno, las mujeres empecemos recordando que tienen una presencia importante y los fenómenos poblacionales de los últimos años, estoy hablando básicamente desde la época de la violencia, pero también las dinámicas de los mercados de trabajo están haciendo que las mujeres tengan cada vez más peso en la agricultura. No solo en el Perú, en muchos lugares del mundo. En términos estadísticos no tenemos un censo más actual, el último es de 2012, hace 11 años, ¿no? Y ya veíamos que la mujer había aumentado en términos de conducción de la tierra de ser el 20% a significar ahora, hace 11 años ya el 30% de los productores, de gente que conduce tierras. 30% era conducido por hombres y 30 mujeres. Y 30 mujeres. También. Eso puede haber aumentado, pero tenemos problemas, ¿no? Parte de los problemas es que las mujeres no solamente son menos, sino que tienen menos tierra, tienen tierra de menor calidad, no tienen el mismo acceso al agua, porque para empezar, para ser inscrito en una junta de usuarios, para ser un regante, para decirlo más claramente, hay que tener título de propiedad o una constancia de posesión. Normalmente las mujeres no lo tienen, entonces tienen menos tierra, tienen tierra de menor calidad y tienen menos acceso a espacios, como por ejemplo en las propias comunidades campesinas, ¿no? Donde normalmente quien va a las asambleas es el esposo, el comunero, ¿no? Sí. Entonces hay ahí cuestiones a enfrentar, para no hablar del tema mucho más serio de la educación rural. Hemos avanzado un poco, pero sigue siendo el tema de la educación, parecería ser una cuestión preferentemente de los varones, porque las mujeres se van a casar, ¿no? Entonces ahí hay cosas que Aún romper. permanece ese criterio. Eso retrógrado. todavía permanece en muchas familias. Es una pena, ¿no? Y lo que hemos visto es que hay un crecimiento importante de las mujeres en la agricultura, pero si no tienen la suficiente educación, si no se les da oportunidades de integrarse en directivas de sus asociaciones o de las propias comunidades, tampoco tienen posibilidades de acceder
a los pocos canales de capacitación y asistencia técnica que puede tener la agricultura. Claro, y en las zonas andinas el machismo es mucho peor todavía, ¿no? Es muy fuerte. Es que pues de hablarse de peor o mejor, ¿no? Es muy fuerte y ahí hay varias cosas a discutir. Hemos logrado un avance, por ejemplo, en el plano de las comunidades campesinas. Hay una ley que ha modificado la ley de comunidades campesinas y que exige un 30%, digamos, de cuota de género. Es decir, en una directiva tiene que haber por lo menos el 30% de mujeres o el 30% de varones, ¿no? En realidad, la norma está hecha más para el primer caso, ¿no? Porque las mujeres no han accedido históricamente a las directivas de las comunidades o han sido muy excepcionalmente que esto ocurría. Que es lo mismo que también para la participación política, ¿no? Una cuota Igualmente. de 50%. El problema es que, está bien, cumples la cuota, pero pones a las mujeres en la mitad posterior, ¿no? Así es. Y entonces dificultas el acceso de las mujeres a la política, ¿no? Claro, siempre hay forma de sacarle la vuelta a la norma y los partidos y las organizaciones saben cómo hacerlo. En términos de las mujeres del mundo rural, era típico hasta hace unos años que para el cargo de Secretaría de la Mujer Rural, una mujer, ya, listo, con eso estaba cubierto el requisito y es mucho más que eso. Como tú has dicho, ahí hay un tema que tenemos que trabajar no solo las mujeres para ganar o recuperar espacios, sino también los varones para reconocer a nuestras compañeras el espacio o los espacios que ellas también merecen por su propio esfuerzo, por su propia capacidad. Claro, porque está probado además que las mujeres del mundo rural trabajan más horas que los hombres, porque aparte de su trabajo remunerado, ¿no?, tienen que cubrir el trabajo no remunerado en la casa. Sin duda alguna. Ese es un problema general de todas las mujeres urbanas y rurales, pero en el campo es mucho mayor. Hay cifras, lamentablemente no tengo a la mano las cifras, que hacen un cálculo de cuántas horas dedicamos a labores del hogar los varones y cuántas las mujeres. Evidentemente la distancia es muy grande, ¿no? Los varones todavía llegamos a la casa como Pedro Picapiedra, Vilma, sírveme la comida, ¿no? Encárgate de tus hijos, son nuestros hijos a los que debemos responsabilidad. Y la mujer en el campo trabaja tan igual que el varón en algunas labores. Claro, todavía hay algunas en que por razones de mayor fuerza se las reserva para labores masculinas, pero hay muchas labores incluso que requieren esfuerzo físico que son realizadas por las mujeres, y de eso se habla poco. Sí, pues, sí, sin duda, ¿no? Y haciendo un esfuerzo de brevedad, te pediría que me dijeras, bueno, ¿cuáles son las demandas más fuertes que tiene la mujer rural en este momento? Yo diría que la principal demanda es que se le reconozcan derechos similares, no mayores, como alguna gente piensa, ¿no? No es que quieran ponerse por encima de los varones, no, que se le reconozcan derechos a ellas también como personas, como ciudadanas, porque la ciudadanía es un tema que no distingue géneros, ni orientación sexual, ni credos religiosos, ni nada por el estilo. Las mujeres son personas, son ciudadanas, merecen el respeto de sus derechos, la vigencia de sus derechos, entonces eso es algo que tenemos que respetar. Para ir terminando, Laureano, agradeciéndote estar con nosotros en el programa Alialpa, ¿qué perspectivas le ves en general en los próximos años a la pequeña agricultura familiar en Perú? Yo creo que sus perspectivas son siempre grandes, importantes, pero creo que hay que romper algunos cuellos de botella. Creo que autoridades, y aquí quiero hacer una precisión, no son solamente las autoridades nacionales, porque el Estado está conformado por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Todos hacen parte del Estado, todas son autoridades y todas tienen funciones que tienen que ver con la agricultura familiar y con el desarrollo de las mujeres. Todas tienen que trabajar alineadamente para impulsar un sector que es estratégico. No hay país desarrollado del mundo que no lo haya hecho apoyando a su agricultura. Estados Unidos, la Unión Europea, los países asiáticos. Es más, durante años nos peleamos
porque ellos dejaran de subsidiar a su agricultura, que compite con la nuestra, que no tiene subsidios. Pero no, aquí hablar de subsidios, de apoyo a la agricultura familiar, es un pecado, ¿no? Eso va contra las leyes de la economía y hay que romper ese mito, esa idea que se nos ha puesto en las cabezas y ver que productores y productoras agrarias necesitan también apoyo del Estado, repito, como lo tiene y con éxito la agroexportación. Pero, por ejemplo, hay una gran lejanía entre la pequeña agricultura familiar y las nuevas tecnologías, ¿no? Que habría que resolverlo, ¿verdad? Hay que resolverlo, porque si no se va a agravar una brecha que es también una brecha de conocimiento y una brecha tecnológica. Lo tenemos en nuestras industrias, en nuestras actividades de servicio en el país. Sin duda la agricultura también. Hay gente que dice, no se puede introducir, alterar formas de producción. Pero, un momentito, la agricultura siempre, en toda la humanidad, ha sido una actividad de adaptación a distintas condiciones. Si no hubiera sido así, no tendríamos la papa, para poner solo un caso, ¿no? Entonces la agricultura y los agricultores se están adaptando, necesitan apoyo también para ver qué otras cosas se pueden usar. Hay gente que dice no transgénicos, pero no es lo único que hay. Hay muchas otras cosas, muchos otros medios. Se usa mucho, por ejemplo, los drones para hacer fotografía, pero los drones tienen muchísima aplicación en otros campos. Entonces ahí el Estado tendría que tomar una iniciativa, favorecer la implantación de empresas que apoyen a la agricultura familiar con distintos mecanismos técnicos que ya hay en el mundo. Claro, ¿no? Claro que también pensar en el Estado haciendo eso a veces parece un sueño. Parece un sueño. A veces nos hace sentir que hemos tenido un buen sueño. Sí, pues. Bueno, Laureano, hay una serie de temas que deberíamos tocar contigo. Voy a volver a convocarte de todas maneras. Con todo gusto, Augusto. Para poder conversar. Y llegamos así al final de esta entrevista en esta tercera edición de Alialpa, agradeciéndole nuevamente a Laureano del Castillo su presencia aquí. Muy amable. Gracias. Hasta pronto. Hugo Blanco su tintari, Hugo Blanco su tintari, Sachacha Pachupin Saranki, Rumicha Pachupin Saranki, Quillabamba su paihuaico, Chaulaimayo su paihuaico, Hugo Blanco vidantucu, Hugo Blanco vidantucu, Hugo Blanco su tintari, Hugo Blanco su tintari, Sachacha Pachupin Saranki. Su ejemplo, ese legado que hoy nos deja, eso lo continuaremos. Tengan la seguridad, Hugo, que nos está escuchando desde donde está. Hugo Blanco, presente. Hugo Blanco, presente. Hugo Blanco, presente. Aparte de padre, también un compañero de luchas, y luchas que cada vez han ido ampliándose, porque él fue también ampliando su panorama, incorporando temas como el feminismo, las luchas de las disidencias y luchas internacionalistas. Murió en mis brazos allá en Suecia, pero sabemos que él murió feliz, o sea, quería ya descansar. Sin embargo, sabía que nosotros seguiremos su ejemplo y que el mejor legado que él ha dejado son las ideas que ha dejado. Hugo es semilla y nosotros estamos en la obligación de comprometernos a seguir las luchas. Hoy ya no solamente por justicia social, sino también por justicia ambiental y para salvar a la especie humana, pero a muchas otras especies amenazadas hoy día por el calentamiento global.
Quillabamba llaqtahuayqu, Quillabamba llaqtahuayqu, Hugo Blanco sutintari, Rumichapaq chupin saranki, Sachachapaq chupin saranki, Chawpi mayu supay wayqu, Chawpi mayu supay wayqu. Bien, llegamos al final del programa Alialpa de esta tercera edición. Hemos podido ver la situación de la agricultura familiar, la situación de la mujer en el mundo rural, una entrevista con Laureano del Castillo, ¿no? Y una pequeña reseña del velorio del gran dirigente histórico de la CCP, Hugo Blanco. Los esperamos en la próxima edición, en la próxima quincena. Muy amables por estar allí.